¿Alguna vez has experimentado esto? El reloj marca las 2 de mañana, luego las 3, las 4 y nada para dormir. Una mente acelerada, un corazón inquieto o un cuerpo cansado, pero un alma despierta. Giras hacia un lado, giras hacia el otro, y por mucho que quieras descansar, sientes que algo te llama a hacer un trato. ¿Podría ser insomnio? ¿Podría ser ansiedad? ¿Podría ser que Dios esté tratando de hablar contigo? Escucha con atención. Tus noches de insomnio puede que no sean una oportunidad, sino un llamado divino. Mientras el mundo duerme, Dios te está llamando a una conversación especial. Si has estado pasando noches como esta, donde simplemente no puedes dormir, comenta aquí: soy yo, Señor. Este es el método de la entrega, tu manera de decirle a Dios: háblame, te escucho. Y antes de continuar este vídeo, corta, comparte y haz clic aquí en el canal. Porque si alguien quiere despertarte, ya no podrás dormir espiritualmente. Quizás nunca te dije esto, pero la palabra nos muestra que Dios trabaja en el turno de noche. Visita a sus hijos en sueños, visiones o incluso en el silencio absoluto de un amanecer claro. Y ahora entenderás por qué tus noches no suenan como una maldición, sino como una carencia. Prepararse, porque el Espíritu Santo te revelará cosas que necesitas saber ahora. ¿Alguna vez te has parado a pensar que quizás el sueño no se fue por casualidad? ¿Y si en realidad fue Dios quien nos lo quitó? En la Biblia hay un joven llamado Samuel, quien cuando era niño servía en el templo. Una noche lo despertó una voz. 3 veces escuchó: Samuel, Samuel. Y pensó que era el sacerdote Elí, pero no era así. Era Dios mismo llamando por su nombre en el silencio del amanecer. 1 Samuel 3:10. Entonces vino el Señor, se paró allí y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Y Samuel dijo: habla, que tu siervo escucha. ¿Qué nos muestra esto? Que Dios elige momentos en los que todo está en silencio para hablar más fuerte. Él espera que el mundo esté en silencio, para que puedas escucharlo sin distracciones. El amanecer es un altar invisible. Mientras el mundo duerme, el cielo está activo. El mundo físico descansa, pero el mundo espiritual despierta. Y si estás despierto mientras todos los demás descansan, no lo veas como una carga, sino como un llamado. Quizás estés siendo elegido para orar por alguien, para recibir una revelación o liberarse de algo que te ha frenado durante años. Dios elige a aquellos que están despiertos por dentro, incluso cuando sus ojos físicos se niegan a cerrarse. Una mente inquieta puede ser terreno fértil para las revelaciones. ¿Crees que estás ansioso? Pero puede ser que sea en el momento preciso antes de una revelación. Muchos profetas recibieron visitaciones durante la noche. Pablo, en Hechos 16, tuvo una visión nocturna que cambiaría el curso de su misión. Hechos 16:9. Y durante la noche se le apareció a Pablo una visión. Un hombre macedonio estaba de pie y decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Nota: no fue durante el día, no fue durante una oración pública, fue durante la noche, en un momento de reclusión, de silencio y tal vez de aflicción. ¿Por qué Dios habla en las primeras horas de la mañana? Porque en este momento el corazón es más sincero, porque el ruido del mundo no estorba, porque es allí, en medio del cansancio y de la lucha contra el sueño, que Él pone a prueba vuestra disposición. Dios observa: está mi hijo, dispuesto a escuchar, incluso cuando está cansado. ¿Vendrá ella a buscarme incluso cuando todo parezca desmoronarse? Y es precisamente en estas pruebas nocturnas donde se revelan las mayores promesas. ¿Y si es esta mañana? ¿Y si es hoy que Él quiere decirte algo? ¿Qué pasaría si lo que necesitas escuchar solo se revelara si no te rindes y mantienes los ojos abiertos y tu corazón sensible? Así que comenta ahora: Señor, todavía estoy despierto. Esta es tu señal de fe.
tu reconocimiento de que hay algo más grande sucediendo. Quédate conmigo, porque en el siguiente bloque profundizaremos aún más. Hablemos de Job y cómo su sufrimiento en las noches oscuras lo llevó a escuchar la voz de Dios mismo. Cuando las noches de insomnio se convierten en escuelas espirituales, ¿alguna vez te has sentido como Job? Alguien que lo perdió todo, familia, salud, paz, y aún así no podía cerrar los ojos por la noche. Job 7:4. Me acuesto y digo, ¿cuándo me levantaré? Pero la noche es larga y estoy lleno de angustias hasta la mañana. Este pasaje es un retrato crudo del alma afligida. Job no durmió, no porque quisiera, sino porque el dolor no me lo permitió. Su almohada estaba hecha de preguntas, la manta era silencio y el techo era el cielo cerrado, donde parecía que Dios no respondía. Pero realmente Dios guardó silencio. Dios usa el silencio para enseñar lo que el ruido no enseña, lo que Job no sabía y lo que muchos de nosotros también hemos olvidado. Es que Dios habla incluso cuando está en silencio. Él educa en la oscuridad, toma forma cuando parece ausente, y Él responde en el tiempo oportuno. Job 33, 14, 16. Sin embargo, Dios habla una o dos veces, pero nadie le presta atención. En un sueño, en una visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres. Entonces abre los oídos de los hombres y sella su instrucción. Es decir, lo que parece insomnio puede ser una instrucción, lo que parece angustia podría ser una advertencia, y lo que parece un castigo puede ser un llamado a la intimidad. En la oscuridad, la fe gana vista. La Biblia está llena de ejemplos como este. Fue de noche que Jacob luchó con el ángel. Fue por la noche cuando Pedro fue liberado de la prisión por un ángel. Fue de noche cuando Jesús caminó sobre el agua en medio de la tormenta. ¿Por qué? Porque cuando lo natural duerme, lo espiritual despierta, y cuando tu alma esté en silencio, es el momento perfecto para que el cielo empiece a hablar. Si estás viviendo estas noches, no estás solo. Es posible que incluso te sientas solo. Pero si estás leyendo esto ahora, es porque el Espíritu Santo todavía te está llamando, y tal vez esta es la noche que Él quiere visitarte, curarte. Te mostraré algo que tus ojos aún no han visto, pero por eso necesitas abrir más que solo los ojos, necesitas abrir tu corazón. Si este mensaje te ha hablado, declara, Señor, estoy listo para escuchar. Declara esto con fe, aún cansado, incluso sin entender, incluso sin fuerza. Este comentario podría ser tu oración, y la oración escrita también llega al cielo. Si conoces a alguien que está sufriendo por la noche, comparte esta palabra con él. Envíalo por WhatsApp, en el grupo de la iglesia, en las redes sociales. Este mensaje podría ser el consuelo que alguien necesita desesperadamente. En el siguiente bloque, profundizaremos en la diferencia entre noches de insomnio y noches de revelación, y cómo discernir cuándo es Dios quien te llama. Hay noches que el cansancio es tan grande que lo único que quieres es dormir, pero algo dentro de ti simplemente no te lo permite. Ruedas de un lado a otro. Has orado, has llorado, has intentado apagar tus pensamientos, y aún así el sueño no llega. ¿Es esto solo ansiedad? ¿Es solo presión espiritual? ¿O tal vez es Dios mismo tratando de llamar tu atención? Dios no siempre habla cuando todo está en calma. A veces el Señor nos visita en medio de la desesperación, porque el silencio del amanecer es el único momento en el que la prisa del día no nos estorba, porque mientras el mundo duerme, Él te encuentra despierto. 1 Samuel 3, 3, 4. Antes que la lámpara de Dios se apagara en el templo, el Señor llamó a Samuel y él respondió, «Aquí estoy».
Samuel no escuchó a Dios mientras estaba despierto haciendo cosas. Lo oyó cuando se acostó a dormir. Y muchos de nosotros solo percibiremos la voz de Dios cuando el cuerpo se entregue y el espíritu comience a escuchar. La diferencia entre un ataque nocturno y un llamado espiritual. Por supuesto, el enemigo también actúa de noche. La Biblia habla de pestes que andan en tinieblas, Salmo 91, acerca de los espíritus que operan en la oscuridad, sobre las opresiones que atacan el sueño. Pero hay una clara diferencia. El insomnio que proviene del enemigo genera desesperación. El insomnio que viene de Dios genera búsqueda. Si, en mitad de la noche, sientes un llamado a la oración, un deseo de abrir la Biblia, un anhelo de llorar a los pies del Padre. Así que no huyas. Cumplir, acorde, orar, escuchar, porque quizás sea solo esa noche, en esta vigilia forzada, que Dios liberará la respuesta que has estado esperando. Convierte tu amanecer en un altar, si el sueño no llega, si el dolor no desaparece, si la mente no se apaga. Haga de este momento un culto privado. Pon un elogio suave. Habla con Dios en voz baja. Escucha su presencia rodeándote allí en el silencio. Isaías 26:9. Con mi alma te he deseado en la noche, y con mi espíritu dentro de mí madrugo para buscarte. En la oscuridad, sin que nadie vea, nacen las relaciones más profundas con el cielo. Comparte este mensaje con alguien que esté sufriendo de insomnio. Tú podrías ser la respuesta que Dios está usando para convertir el dolor de alguien en una noche de encuentro con Él. ¿Qué está tratando de mostrarte Dios en estas primeras horas de la mañana? Si has estado pasando noches sin dormir, sepa, no son en vano. Hay cosas que Dios solo revela en silencio, secretos que Él solo comparte con aquellos que están dispuestos a escuchar cuando nadie más está mirando. Y quizá por eso no puedes dormir. No es un insomnio común, no es cansancio de la mente. Es una llamada espiritual. Las 3 revelaciones que Dios entrega en la noche: dirección. Cuando todo parece confuso y sin salida, Dios te despierta para darte una respuesta clara, una idea, una instrucción, un camino. Salmo 16:7. Bendeciré al Señor que me aconseja, aun mis riñones me instruyen en la noche. A veces Él interrumpe tu descanso porque hay algo que necesita ser arreglado. Un camino equivocado que hay que evitar. Una decisión que necesita cambiarse. Revelación de la guerra espiritual. Hay enemigos actuando en las sombras. Gente planeando cosas en tu contra. Y el Señor quiere darte discernimiento antes de que el mal se manifieste. Job 33, 14, 15. Dios habla 1 o 2 veces, pero nadie le presta atención. En sueños o en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, ¿por qué no te habló durante el día? Durante el día, el ajetreo del mundo hace demasiado ruido, notificaciones, problemas, distracciones. Muchas veces Dios incluso intentó hablar, pero el corazón no estaba disponible. Por eso Él te llama de noche, porque allí, sin nadie más alrededor, solo sois tú y Él. Dios está separando a los centinelas. El Señor está llamando a personas que dicen: aunque no llegue el sueño, te adoraré. Aunque no lo entienda, me pondré de rodillas. Aunque duela, me rindo. Y estas personas verán visiones, tendrán respuestas y experimentarán liberaciones que muchos nunca han conocido, porque Dios recompensa a quienes lo buscan en espíritu y en verdad, incluso a altas horas de la madrugada. ¿Cómo prepararse para escuchar a Dios en las noches de insomnio? Ya entiendes que estas noches de insomnio no son una casualidad. Pero la gran pregunta ahora es: ¿cómo prepararnos espiritualmente para este momento? Porque si Dios te está llamando,
Necesitas estar despierto, no solo en cuerpo, sino en espíritu. Tienes que ser sensible, prestar atención, posicionado. Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Efesios 5:14. Este versículo es más que un llamado a la acción, es una llamada de atención para aquellos que aún están insensibles a las distracciones de la vida. Si Dios te ha estado hablando de noche, es porque quiere elevarte a algo mayor. Pero antes de recibir la respuesta, necesitas alinearte con Él. Paso 1. Comienza doblando las rodillas. Cuando te ataque el insomnio, no abras el móvil. No te desplaces por tu feed buscando distracciones. Dios no compite con tu entretenimiento. Él espera que te vuelvas hacia Él. Déjalo arrodillarse junto a la cama, que empiece a susurrar incluso entre lágrimas. Señor, aquí estoy, háblame, que tu siervo escucha. Este pequeño gesto abre portales espirituales. Muéstrale al cielo que estás listo, que entiendas que esta no es una noche cualquiera, que estás dispuesto a escuchar, incluso si es difícil, incluso si duele. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Esta promesa se activa en momentos como estos, cuando todos duermen y tú lloras, cuando nadie te ve, pero Dios te escucha. Paso 2. Enciende la vela de la palabra. ¿Sabes por qué mucha gente se pierde a altas horas de la madrugada? Porque intentan escuchar a Dios solo con la emoción. Pero su voz siempre resuena a través de las Escrituras. Toma tu Biblia, comenzar con una oración y di, Señor, háblame a través de tu palabra. Dios te guiará hacia textos que parecerán escritos exclusivamente para ti. Palabras que saltarán de la página directamente a tu corazón. Respuestas. Instrucciones, consuelo, estrategia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. No es necesario andar a tientas en la oscuridad. La palabra es la luz que revela el siguiente paso. Aunque no veas el camino completo, Dios te mostrará lo suficiente para que lo sigas con fe. Paso 3. Intercede por ti mismo y por los demás después de escuchar. Es el momento de interceder, porque muchas de esas noches de insomnio no son solo por ti. A veces Dios quiere usarte como centinela. ¿Sabías que hay vidas que se salvan porque alguien ora durante la madrugada? Mientras algunos duermen en paz, otros están a punto de cometer errores fatales, entrando en una profunda depresión, abandonándolo todo. Y Dios levanta intercesores silenciosos para evitar tragedias. Puedes ser ese puente entre el cielo y la tierra, este muro espiritual que impide el avance de las tinieblas, este guerrero que lucha de rodillas. Y busqué entre ellos hombre que edificase el muro, y se pusiese delante de mí en la brecha a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, pero no lo hallé. Ezequiel 22:30. No dejes que esta frase se haga realidad en tus días. Déjate encontrar por el cielo. Sé el que se pone en la brecha, lo que reza, el que mira, el que se entrega, incluso cansado, incluso con lágrimas. ¿Qué pasa si todavía no escuchas nada? Quizás te estés preguntando, pero hice todo esto, doblé mis rodillas, leí la palabra, grité, y aún así no escuché nada claro. La respuesta es sencilla y contundente. El silencio de Dios también es una respuesta. A veces, Él no habla porque quiere fortalecerte en tu espera. ¿Quieres poner a prueba tu perseverancia? ¿Quieres moldear tu personaje? No te frustres perseverar. Sigue posicionándote. Sigue buscando. Sigue entregándote. La noche no dura para siempre, y el sol que saldrá después de estas vigilias traerá revelaciones que nunca imaginaste. Cuando Dios elige el amanecer para cambiar destinos, ¿alguna vez te has parado a pensar que los puntos de inflexión más importantes en la historia bíblica ocurrieron durante la noche?
No fue casualidad. Dios no pierde el tiempo. Él elige el momento exacto para actuar. Y a menudo, ese momento es cuando todo está en silencio. 1. Jacob. La transformación que llegó con un toque. Jacob estaba solo en el vado de Jaboc. Todos ya se habían ido a dormir. Pero allí, esa mañana, libró una batalla espiritual que cambiaría el curso de su vida. La Biblia dice que luchó con un ángel hasta el amanecer, y esa noche Dios le cambió el nombre, de Jacob el engañador, para Israel el príncipe, que luchó con Dios y venció. La identidad de un hombre fue reescrita de la noche a la mañana. Y si Dios te está despertando en estos momentos, tal vez esté a punto de reescribir tu historia también. 1. Samuel, el niño que escuchó a Dios en medio de la noche. Samuel era apenas un niño y servía al sacerdote Elí. Una noche, mientras todos dormían, escuchó una voz. Samuel. Pensó que era Elí y corrió hacia él. Esto se repitió 3 veces, hasta que Elí se dio cuenta era Dios quien lo llamaba. La 4ª vez, Samuel respondió, «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Y en ese momento, Dios liberó una palabra profética sobre la nación. Un niño, todavía un niño, se convirtió en portavoz de Dios, porque estaba despierto en 1900, el momento justo. 1. Pablo y Silas, la alabanza que rompió prisiones, estaban atrapados, magullado, esposado. Pero a medianoche tomaron una decisión que transformó el ambiente. Comenzó a orar y cantar alabanzas. Y de repente, un terremoto. Las puertas se abrieron, las cadenas se cayeron, y se convirtió el carcelero con toda su casa. Todo ocurrió al amanecer. Estos relatos no son historias lejanas, son patrones espirituales. Dios continúa actuando así, y Él puede y quiere hacer lo mismo contigo. Testimonios reales. Cuando el amanecer se convierte en altar. Hoy en día, miles de personas en todo el mundo han experimentado esta misma realidad. Gente común y corriente como tú, que entendió que si Dios me despierta es porque quiere hablar. Y cuando estas personas comenzaron a responder al llamado, incluso cuando estaban cansadas, incluso cuando no entendían, las puertas se abrieron, las enfermedades se curaron, se restauraron vidas, nacieron las empresas, se revelaron propósitos. Había gente que se despertaba de madrugada para orar, y al día siguiente recibía un llamado que les cambiaba la vida. Hubo personas que escucharon un versículo resonar en sus corazones a las 3 de la mañana y entendieron exactamente lo que debían hacer. Hubo personas que, después de meses de silencio de Dios, finalmente escucharon una dirección clara, porque decidieron buscarla en las primeras horas de la mañana. Estás siendo convocado. Estas noches de insomnio no son una maldición, son citaciones. Un llamado a entrar en un nivel más profundo de intimidad con Dios. Cuando todos duermen, Él te llama. Él te confía el secreto de las madrugadas. Porque sabe que le escucharás, porque sabe que obedecerás, porque sabes que estabais separados. Prepararse. Dios está a punto de visitarte como nunca antes. Pero para lograr esto, es necesario posicionarse. Ahora que entiendes que las noches de insomnio no son un castigo, ahora que el Espíritu Santo te ha recordado cuántas veces te despertaron sin razón aparente, ahora que te das cuenta de que lo que parecía insomnio era en realidad una cita con el cielo, necesitas saber una cosa: Dios no dejará de llamarte. El Espíritu Santo te despierta porque confía en ti. Sí, Él podía revelar sus secretos a otros, pero Él te eligió a ti, porque aunque estés cansado, estás sensible. Aunque está confundido, todavía busca comprender. Aunque te hirieron, no dejaste de creer. Y a Dios le encanta trabajar con corazones como ese.
Lo que hagas con este llamado definirá tu próxima estación. Puedes seguir dando vueltas en la cama, o puedes ponerte de pie y decir: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Puedes dejar que las lágrimas corran por tu almohada, o puedes ponerte de rodillas y convertir ese dolor en oración, en adoración, en intercesión. El amanecer es el altar de lo íntimo. Recuerda, no se trata del ruido, se trata del nivel de intimidad. Es cuando nadie está mirando, cuando las redes sociales están en silencio, cuando los ojos del mundo están cerrados. Es allí donde los cielos se abren para aquellos que están despiertos con Dios. Es allí donde el Padre susurra: «Hijo, hija, estoy aquí, los veo, los escucho, los guío». Quizás tu respuesta esté en una de estas noches, quizás lo que has estado pidiendo durante meses. ¿Qué has estado pidiendo a gritos entre lágrimas? La puerta que no se abría, la cura que nunca llegó, la respuesta que no llegó. Quizás todo esto esté esperando solo un gesto tuyo: levantarte y responder al llamado. Y si hoy decides que tus amaneceres serán un altar, el cielo se moverá. Ahora es tu turno. Si este mensaje te habló, si entiendes que Dios te está hablando a través de estas noches de insomnio, interactuar con la fe, comenta abajo: «Aquí estoy, Señor». Quiero orar por todos los que escriben esto. Quiero declarar que vuestras mañanas ya no serán confusas ni vacías. Estarán llenos de la presencia de Dios, revelaciones, estrategias y sanidad. ¿Conoces a alguien que esté pasando noches de insomnio? ¿Vives con angustia, ansiedad o sientes que te perturban en las primeras horas de la mañana? Comparte este vídeo con esa persona. Suscríbete y activa la campanita. Si has llegado hasta aquí, es porque Dios te está llamando a algo más grande. Así que no te desconectes de esa fuente. Suscríbete al canal ahora, activa las notificaciones, porque cada semana tenemos mensajes que alimentarán tu espíritu, abrirán tus ojos y fortalecerán tu fe. Que el Espíritu Santo te hable hoy y que en las próximas noches puedas sentir paz en lugar de ansiedad. En lugar de confusión, recibe revelación. En lugar de insomnio, recibe instrucciones divinas, porque ahora ya lo sabes, no es insomnio, es un llamado.